Manuel, en alguna ocasión hemos hablado sobre los TOC, las obsesiones, que dan un cabo de alguna curiosidad. Por ejemplo, ¿cuándo empieza una obsesión? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, claro, una obsesión es, me preocupa algo y por lo tanto intento resolverlo, ¿no? Hasta ahí todo bien, todos tenemos preocupaciones y todos intentamos resolverlas con mayor o menor acierto, con mayor o menor éxito, ¿no? El TOC no hay una edad clara, es decir, el TOC normalmente viene a consulta cuando ya no puede más, es decir, cuando ya el pensamiento le domina, cuando ya están completamente dominados por ese pensamiento obsesivo, por esa necesidad de tal. Pero mi experiencia es con los pacientes que han venido, que empiezan bastante pronto. En algunos casos con 5 años, con 4 años. Me vino una paciente hace no mucho con una niña, yo no vi a la niña, ¿no? Pero me enseñó un vídeo de la niña que ya empezaba a tener un TOC. Porque el TOC es no tengo el control. Es decir, hay un problema en mi casa, mis padres pelean, o tengo preocupación por mi madre, o mi padre es violento, y el niño empieza a pensar que no tiene el control, entonces busca fuera de sí algo que pueda controlar. Y empieza como a preocuparse y empieza a tal. Y llega un momento que empieza a hacer ya rituales que le alivian de ese pensar. Entonces, me acuerdo un cliente que me decía que tenía miedo de que un monstruo entrara en la cama, entonces ponía por la noche una sábana para que no pudiera subir con 4 años, o una niña que llegaba y tenía que limpiar constantemente los libros y ponerlos en el mismo orden, o un niño que me decía que ya de pequeñito tenía la manía de poner las zapatillas siempre mirando hacia el mismo sitio porque pensaba que si no las ponía bien por la noche podía ocurrir algo malo. Y esto me lo perciben los padres, ¿no? Porque me dicen, mi hijo tiene este problema y es que tiene una manía, y es que tiene que hacer tal, y si no lo hace así tiene que hacerlo una y otra vez. Claro, todos de pequeño hemos tenido manías, ¿no? Pero cuando ya la manía se empieza a convertir en algo intrusivo, que ya empieza a producir malestar, ya hay que preocuparse. En la mayoría de los casos, cuando los niños empiezan a tener TOCs, ya empiezan a detectarse el problema de los padres, es decir, hay que tratar más a los padres que a los niños. Hay que tratar a los padres para ver qué está ocurriendo de forma disfuncional ahí, para que el niño sienta esa necesidad de tener el control de una forma un poco forzada, ¿no? Cuando son mayores van creciendo, ya en la adolescencia empiezan a tener eso, y normalmente debutan a los 18 o 20 años, normalmente es cuando ya se debuta con el TOC potente, con el que ya conocemos normalmente, con el de tengo un pensamiento de que si no hago algo va a ocurrir una catástrofe y tengo que hacer un ritual para que no ocurra nada malo, o bien un ritual para confirmar de que no tengo algo que me esté contaminando. Puede ser un pensamiento de ser homosexual, puede ser que puedo infectarme, puede ser de que vaya a ocurrir un accidente, lo que sea. Esos son los dos grandes tipos, ¿no? Y en la persona que lo sufre con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento, es totalmente invasivo, no te deja pensar en otra cosa, es agotador, te escriben problemas de pareja, problemas sexuales, problemas de sueño, no pueden prácticamente trabajar, no pueden hacer nada. Por ejemplo, un TOC muy típico es, he tenido un problema, una relación sexual, no he tenido una erección, y ya empiezo a obsesionarme si seré capaz o no de volver a tener relaciones sexuales, o si podré volver a fallar. Empiezan a crear rituales, empiezan a masturbarse más de la cuenta, o empiezan a tener sexo muy rápido por miedo a volver a fallar, o tienen que tener un ritual que antes de tener sexo tienen que hacer algo, y empiezan a preocuparse y entran en un ritual obsesivo. Por ejemplo, el miedo a la impotencia es un TOC. Es una obsesión por no voy a ser capaz de tener la erección y empezar a tener ya rituales o pensamientos de fracaso, tal, evitaciones. ¿Es muy habitual las obsesiones, los TOC? Son necesarias. La diferencia entre la obsesión y el TOC es que la obsesión es solo de pensamiento, o sea, tengo un miedo que constantemente me ronda la cabeza, ¿no? Pero cuando ya tengo que hacer una compulsión, algo físico que alivie ese pensamiento, entonces cuando ya hablamos de un TOC. Es decir, yo tengo un pensamiento de voy a fracasar como hombre porque no voy a tener una erección. Cuando empiezo a hacer un pequeño ritual, por ejemplo, voy a masturbarme a ver si puedo ser capaz. Y me alivia, claro. Hago la compulsión y me siento un poquito mejor, unos segundos. Pero inmediatamente, al rato, vuelve la obsesión con más fuerza. Y entonces entro en ese círculo vicioso del que llega un momento que ya no sé cómo escapar. Y además, el que tiene un TOC tiene muchos mini TOCs.
Es decir, a lo mejor su gran toque es tengo miedo a no funcionar sexualmente, pero después te empiezan a contar que cuando van a un sitio tienen que comprobar que las luces estén apagadas, o tienen que comprobar la llave del coche varias veces, o tienen que mirar qué tal, en fin. O son celópatas, o sea, curiosamente, porque el TOC les protege de sentir. El TOC es un miedo, y ellos tienen miedo a que mi firma no sea la correcta, o que me contamine, o que vaya a fracasar como hombre. Pero el miedo primigenio no era ese. El primer primigenio era una emoción negativa, un miedo a que mi padre le haga daño a mi madre, que no me quieran, a no ser suficientemente bueno. Y lo que trato de evitar mediante mi pensamiento, de forma compulsiva, con mi pensamiento, es volver a sentir esa emoción. Hago cualquier cosa por no volver a sentir esa emoción que sentí. Y ahí es donde entra el ritual. Entonces el ritual es un ritual de pensamiento que se repite una y otra vez. Las personas que lo tienen, que me están escuchando ahora, saben, sufren muchísimo. Y en algunos casos crear un ritual compulsivo que me alivie momentáneamente de ese pensamiento. Pero es como el que fuma. El cigarro ese me calma la ansiedad. Unos segundos, pero al minuto tengo que volver a fumarme otro. Hasta que llega un momento que si no fumo 20 o 30 cigarros al día, no sé vivir, ¿no? El TOC, la persona que tiene el TOC, sufre de la misma manera. Al principio el ritual les satisface un poquito y posteriormente cada vez se hace esclavo. La pregunta obvia es, ¿cómo se cura esto? Como en todo, es más difícil de curar, depende de cuándo apareció, por qué apareció y cuánto tiempo, qué intensidad ha tenido, en fin. Hay dos tipos de técnicas, a mí me gustan las dos. Una de ellas es ver de dónde viene la obsesión, cuál fue la emoción que yo trato de evitar, la que provocó eso, con 5, 7, 10 años, qué fue lo que provocó esa necesidad de huir de mis emociones con el pensamiento, y la otra es ayudarle en el presente, haciéndole ver que con estrategias, técnicas, como por ejemplo, eso no lo haces tú, lo está haciendo tu TOC. Por ejemplo, cuando la persona siente que tiene que lavarse las manos porque están sucias, le decimos, explícale el pensamiento, cuando te venga el pensamiento a lavarte las manos, piensa que no eres tú el que te obliga, sino que es tu TOC. Enfréntate a ese pensamiento y siente la ansiedad y observa cómo la ansiedad intenta apoderarse de ti, pero tú también puedes saber manejarla. Imagínate aquí en la consulta que ocurriera eso que tanto miedo te da, qué está ocurriendo ahora, qué ocurre, ves cómo no pasa nada, y poco a poco reintegrarlo. Los TOC son muy difíciles de curar, son de las enfermedades más complicadas, se curan, a veces hay que utilizar farmacología también, pero es como un hábito de vida que la persona tiene. Se ha acostumbrado a vivir así y llega un momento que ya no sabe vivir de otra manera y hay que como que enseñarle un idioma nuevo, ¿no? Porque les cuesta mucho, además como son obsesivos y creen que lo están haciendo muy bien y cada vez tal, les cuesta mucho escuchar al terapeuta, constantemente salen con temas que no tienen nada que ver, no siguen las instrucciones, son una población un poco peculiar, porque están tanto en el pensamiento, huyen tanto de la emoción, que cuesta mucho poder introducirle un pensamiento que sea diferente al que ya tiene. En eso sería completamente opuesto, digamos, a lo que es la persona histérica, lo que conoce, ¿no? Está constantemente en la emoción, constantemente está llorando, constantemente está sufriendo, constantemente está lamentándose. Los TOC serían como lo opuesto. Los dos son dos patologías graves y es como solucionar el mismo problema de dos maneras completamente diferentes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manuel. A ti, Jesús.